Bueno, chicos, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en las 2 semanas de pasado simple. Así ya lo tienen bien en claro y seguramente lo corrijamos en el Zoom para ver las dudas y para tenerlo en claro para un trabajo que sí se tiene en cuenta. Bien, cuando hablamos de pasado simple nos referimos a que la acción que estamos mencionando ya comenzó y terminó en el pasado. Y yo les había comentado que hay dos grupos principales de verbos. El verbo to be, que es el verbo ser o estar, y los verbos en general. Acá tenemos un PDF de un libro que no es el que tienen, así que no se confundan. Esto o lo pueden mirar de acá, o si quieren luego se los pueden imprimir, como quieran. Donde tenemos todo el repaso. Por ejemplo, el verbo to be en pasado tenía dos formas, was o were, ¿sí? Para decir, por ejemplo, my grandfather was born in London. Mi abuelo nació en Londres. O I was at school in March. We were in Misericordia in March, ¿sí? Estamos hablando de era, estaba, el verbo ser o estar en pasado. Con I, he, she o it iba was, y con we, you y they iba were. El negativo es wasn't o weren't, como tienen de este lado. Ustedes fíjense siempre los signitos. Y luego, para hacer preguntas, usamos el was o were delante de la persona. Si decimos que sí en una respuesta, lo afirmamos. Si decimos que no, lo negamos. ¿Ok? Se niega y se interroga directamente. Luego tenemos los verbos en general. Tenemos los verbos regulares y los irregulares. Los regulares, como yo ya les había dicho, terminan en ed, todos. Hay algunos casos donde ya el verbo termina en e y solo le agregamos la d, donde es un monosílabo que termina en una vocal y una sola consonante y le duplicamos, pero son muy pocos los casos, como en el caso de stop. Y luego, si termina en y y es regular y a la vez tiene una consonante adelante, se cambia la y por i latina de d. Para preguntar e interrogar en pasado, usamos did y didn't para negar. Did para preguntar, poniéndolo delante y el verbo en la primera columna. Por ejemplo, did you work yesterday? Yes, I did o no, I didn't. ¿Sí? Y para negar, para decir no hice tal cosa, utilizamos didn't y el verbo también en primer columna, o sea, no en pasado, para no repetir la idea de pasado, para decir que no lo hicimos. Por ejemplo, I didn't work yesterday sería yo no trabajé ayer. Ojo con ponerle la ed acá. En el caso de el negativo y el interrogativo, se usa igual para los regulares y para los irregulares. Es exactamente lo mismo. Y siempre el verbo va en primer columna presente. Acá están los irregulares, de los cuales yo les di una lista que tienen que saber. Estos, por ejemplo, serían unos de los más importantes, pero hay unos cuantos que vamos a practicar. Los irregulares, ¿por qué se llaman así? Porque no tienen el pasado igual como con la ed, como los regulares, sino que varía su forma en el pasado. The go es went, have had, get got, buy bought, cambian totalmente. Y la forma, como dije recién, negativa e interrogativa es igual, pero el verbo va en presente. Es igual a los regulares. Así que esto es pura práctica. Y acá les voy a dar, para que vayan haciendo en la semana, antes del Zoom, me pueden ir preguntando igual antes, practicar was o were en pasado. El primero es los verbos, el verbo to be en pasado, si va was, si va were, ¿sí? Hay que pasarlo al pasado, de am is o are, que está en presente, al pasado. Y acá completar con was, wasn't, were o weren't. Si es negativo, me voy a dar cuenta por el contexto. Acá tenemos para practicar los verbos todos, regulares y la forma interrogativa y negativa, ¿sí? Al verbo lo pongo en pasado. Estos son todos regulares, está agrupado por regulares y usamos did o didn't para preguntar y negar. Acá también tenemos que ordenar los verbos en la oración correcta y ponerlos en pasado.
hay uno que es negativo. Y luego, en el último, vamos a practicar a full los irregulares, ponerlos en pasado. Hay algún que otro regular, hay que tener cuidado. ¿Cómo sé si es regular o irregular? Si no está en la lista de irregulares, es que le tengo que poner ed, ¿sí? Yo me voy a manejar con la lista que yo les di, que está en la clase de verbos irregulares. Puede que haya alguno, por acá hay uno negativo, y acá armar preguntas con did, ¿sí? Todas con did. En este caso no hay de verbo to be. Recuerden que si fuera de verbo to be, va el was o were adelante, pero en este caso no. Son todas con did, sujeto y luego el verbo. Así que bueno, chicos, vayan haciéndolo, me pueden ir haciendo preguntas, como siempre, o lo imprimen y lo hacen ahí, o ponen las respuestas directamente en la carpeta. Total, está acá en la plataforma. Me pueden ir haciendo preguntas por la clase virtual y si Dios quiere lo corregimos en el Zoom, donde les explico un próximo trabajito, si se puede algún temita nuevo y bueno, vamos viendo las dudas que surjan. Bueno, les mando un beso grande, un besito.